Alabanza a Dios. Dios bendiga su vida, hermano, hermana. Dios le bendiga. Este tema se llama la importancia de la templanza. La importancia de la templanza. ¿Qué es templanza? Templanza es tener carácter para llamar las cosas como son. A lo blanco, blanco, a lo negro, negro, a lo bueno, bueno, a lo malo, malo. Y este tema lo vamos a basar en Apocalipsis capítulo 2, del versículo 12 al 16, acerca de la iglesia de Pérgamo. El mensaje que Jesús le envía al pastor y la iglesia de Pérgamo. Estas palabras mi Cristo se las habló al profeta Juan, al apóstol Juan, para que Juan se las transmitiera a un pastor de la iglesia de Pérgamo. Pérgamo en la actualidad es Turquía. Pérgamo es una ciudad que había sido conquistada por el Imperio Romano. Y vamos a ver Apocalipsis capítulo 2, verso 12 al 16. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aleluya. Vemos este gran mensaje de parte de Jesús a este pastor. Este pastor que cuidaba esta iglesia. Y el Señor le dice que tiene unas pocas cosas contra él. Y le dice que dentro de la congregación tiene un poco de miembros que tienen la doctrina de Balaam. ¿Quién era Balaam? Balaam era un adivino, un falso profeta. Un profeta que llevaba al pueblo a cometer grandes abominaciones. Un profeta que estaba desviado de la santidad de Dios. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Este era un idólatra, Balaam, y cometía pecado de fornicación. Su doctrina era mala. Y Dios le está recalcando a este pastor que estas cosas están malas. Que ahí dentro de la congregación tiene esta doctrina de Balaam. Y también le dice que tiene la doctrina de los nicolaitas. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Oiga, dice Jesús, la que yo aborrezco. Voy a hacer aquí un énfasis. La que yo aborrezco, dice Cristo. ¿Por qué? Porque dije al principio que Pérgamo era una ciudad que fue conquistada por el Imperio Romano.
¿Y qué hay en el Imperio Romano en Roma? La Iglesia Católica. Por eso le dice el Señor que en ese lugar es donde mora el trono de Satanás. Ahí en Pérgamo adoraban a Zeus. Zeus es el mismo diablo. Por eso le dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retiene mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero por eso el tema se llama la importancia de la templanza. Vemos de que este pastor le faltaba carácter. Dije que templanza significa carácter, tener un carácter firme. Eso significa templanza. Este pastor le faltaba firmeza. Este pastor tenía toda la autoridad de poder expulsar a estos que tenían la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Y por eso Jesús le dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto. Oiga, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto. Podemos ver que la falta de carácter, de tener un carácter firme, un carácter estable, es pecado. Es pecado. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. Y no crea que el Señor le está advirtiendo que lo va a visitar para llevarle chocolates, o para llevarle galletas, o para llevarle jugos. No, 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 no. Y le sigue diciendo, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Vemos a Jesús que está enojado con ese pastor y con la congregación, con los que estaban ahí, con esas doctrinas, con la doctrina de Balaam y con la doctrina de los Nicolaitas, que la doctrina de los Nicolaitas es la católica, es la doctrina romana. Esta ciudad de Pérgamo en la actualidad es Turquía. Es necesario que como hombres y mujeres de Dios tenemos que tener un carácter firme, tener templanza. Templanza es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 23. Por eso es que el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 5, verso 9 al 11, miren lo que dice Pablo. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Mire qué delicada es la doctrina de Cristo. Para mantener la doctrina de Cristo necesitamos tener carácter, templanza, ser firme para poder desechar lo malo, para poder desechar el pecado. Y esto es lo que le faltaba a este pastor de la iglesia de Pérgamo. Le faltaba templanza, ese fruto maravilloso que da el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 23. Mire que Pablo sí tiene carácter de Dios. Y lo está diciendo. 1 Corintios capítulo 5, verso 9 al 11. Dice que no hay que juntarse con los fornicarios, ni con los idólatras, ni con los borrachos, ni con los ladrones, no comáis, dice, ni con los maldicientes. Más bien os escribí que no os juntéis
con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis, dice el apóstol Pablo. Es serio el evangelio de Cristo. Y podemos ver ahí que el Señor le dice a este pastor, y le dice a los que retienen la doctrina de Balaam y de los nicolaítas, les dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice, que retienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La Iglesia Católica. Ahí el homosexualismo, el lesbianismo lo toleran. La idolatría, la borrachera, el robo, el suicidio, el homicidio, el engaño, la idolatría, la brujería, la hechicería. Todo eso está metido en la Iglesia Romana Católica. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, dice Cristo. Yo aborrezco esa doctrina, dice Jesús. Esa doctrina romana, yo la aborrezco, dice Cristo. Yo aborrezco esa doctrina de Balaam. Y le dice al pastor: por tanto, arrepiéntete, pastor, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dios va a destruir a muchos idólatras, a muchos que han hecho negocio con esas doctrinas falsas. Dios los va a terminar, va a pelear contra ellos. Eso es lo que Jesús está hablando en esta palabra profética. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto, le dice al pastor, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pastor, apóstol, evangelista, profeta, maestro, tenemos que tener templanza, tenemos que ser firmes para defender la doctrina de Cristo y no aceptar estas contaminaciones dentro de las iglesias. Vemos que Jesús no quiere contaminaciones, mezclas de idolatría, mezclas de pecados dentro de la iglesia. Por eso Pablo había aprendido la doctrina de Cristo, mi Cristo se la dio. Y él dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. No podemos tolerarle a aquel que dice ser cristiano y que todavía adora ídolos, aquel que dice cristiano y que es maldiciente, aquel que dice es cristiano y es borracho, aquel que dice que es cristiano y es fornicario, aquel que dice que es cristiano y es un avaro, aquel que dice que es cristiano y es un ladrón, aquel que dice que es cristiano y es uno que le gusta la brujería, la hechicería. No, aquel que dice que es cristiano y es idólatra, con esa gente aún no comáis, dice Pablo. Dios va a destruir a muchos que no quieren ponerse firme,
que no quieren agarrar este fruto del Espíritu Santo, como dice Gálatas 5:23, este fruto de templanza, fruto de carácter, de ser firme, de ser capaz de poder llamar a las cosas que son pecado, pecado, y a las cosas que no son pecado, que no son pecado. A lo blanco, blanco, a lo negro, negro, a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Dios quiere pastores firmes que tengan carácter para poder expulsar todas estas cosas, todas estas mezclas, contaminaciones que se han querido meter dentro de la iglesia de Cristo. Este pastor tenía la autoridad para expulsar a estos perversos que estaban contaminando el templo, que estaban contaminando la congregación. Tú los tienes ahí, le dice el Señor. Él bien podía, porque cuando alguien es pastor o es apóstol, tiene la autoridad de parte de Dios para dirigir, para ministrar y administrar. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dios no está de acuerdo con el pastor que tolera el pecado en la iglesia, ni tampoco con aquellos que no quieren recibir la palabra de verdad por un verdadero pastor. Mire, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La importancia de tener templanza, de tener carácter firme, de ser firme. El que no es firme en las cosas de Dios, el que no es firme para llamar las cosas como son por su nombre, ese no puede servir a Dios. Ese no agrada a Dios. Dios le dice, Jesús le dice a este pastor, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero mire, el Señor no está contento con este pastor. Le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras esas doctrinas dentro de mi congregación. Un pastor puesto por Dios, puesto por el Espíritu Santo a pastorear, no va a tolerar algo que no es de Dios, porque se mete a problemas con el Señor Jesús. Y también los que no se quieran sujetar a la doctrina de Cristo también se meten a problemas. Es lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 16, que Jesús va a pelear contra los que no quieren la doctrina. Entonces, templanza es tener un carácter firme para defender las cosas que son de Dios, para defender lo bueno y tener carácter para rechazar lo malo. Por eso el tema se llama la importancia de la templanza. Templanza es tener carácter. Tener carácter para decir que la idolatría es pecado, la hechicería, la brujería, la borrachera, el ladronismo, la avaricia, todo eso es pecado, la idolatría. Es necesario renunciar a esa doctrina de los nicolaitas, a la doctrina de Balaam. Balaam, uno que le gustaba que le pagaran dinero, que cobraba por profetizar. Era un adivino. Es tiempo, hermanos. Dios nos habla por misericordia.
Dios habla a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y maestros. Este mensaje es para toda la iglesia de Cristo. Aleluya. Jesús pronto viene a llevar una iglesia que está viviendo en su sana doctrina. Porque la sana doctrina produce vida sana en nuestra vida espiritual. La sana doctrina es la que los va a llevar a la vida eterna. La sana doctrina es la única que los hace crecer espiritualmente como Dios quiere. Jesús pronto viene. Dios te guarde y Dios te bendiga con esta palabra. Amén y amén.